bendiga, hermano. Tu hermana Margarita Figueroa. Estoy aquí junto con mi amado esposo, el hermano Irán Figueroa, y estamos trayendo la escuela dominical a nuestros hermanos de la fe de la 243 Sur de la 8 y también a aquellos que nos están escuchando en Facebook y YouTube. Dios les bendiga, amados hermanos. Mi nombre es el hermano Irán Figueroa y es de gran bendición en este momento poder llegar a todos ustedes. Hacían algunos días que no habíamos podido comunicarnos, pero es de gran bendición que Dios use estos medios para poder llegar a todos ustedes. Tenemos este día una lección bien interesante, la cual la temática tiene mucho que ver con la situación que está pasando el pueblo de Dios en estos días, pero con el favor de Dios podemos llevar a cabo esta lección y que todos salgan edificados y podamos aprender algo precioso de la palabra del Señor en este día, que es lo más importante. Vamos a tener a nuestra hermana Margarita, ella va a hacer una oración para comenzar este estudio bíblico y que Dios tome el control de todo. Amén. Dios les bendiga. Y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a clamar hacia el Señor, que para aquellos que tienen su opositor, nosotros estamos en el estudio bíblico número 8 y para aquellos que tienen su Biblia, pueden abrir a Hechos capítulo 11, versículos 19 a 30. Amén. Bueno, en este día vamos a estar hablando de una temática muy importante. Estamos en la lección número 8 y vamos a tomar este estudio y lo vamos a tomar en dos partes para que así podamos desarrollar la primera parte en el día de hoy y en otro día vamos a estar trayendo un segundo estudio, pero en esta misma temática. Estamos en el tema trimestral, la obra misionera de la iglesia primitiva. Y el tema de la lección de hoy es la colaboración de todos es imprescindible en la obra. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 11, en donde la lección va a comenzar en el versículo número 19. Y cuando miramos este título, la colaboración de todos, es imprescindible en la obra. Mirando la situación que está pasando el pueblo de Dios en estos días. Y si vamos a entrar en este título, miramos la palabra colaboración. Cuando buscamos en el diccionario qué es la palabra colaboración, encontramos que es el trabajo hecho con la ayuda de otros o hecho en grupos. Cuando miramos la palabra imprescindible, en el diccionario nos dice que la palabra imprescindible es algo que es necesario. Mirando en estos días el pueblo de Dios está experimentando una persecución indirecta, ya que no somos las únicas organizaciones y empresas que están forzadas a cerrar sus actividades y trabajo. La razón de todas las sabemos y tiene un nombre, el coronavirus, que es una enfermedad epidémica que se ha extendido a muchos países del mundo. El mundo está en pánico y el pueblo de Dios no puede congregarse en sus templos. Pero como dice el tema de esta lección, la colaboración de todos es necesaria en la obra. No podemos congregarnos, pero nada puede detener la unidad en el espíritu del pueblo de Dios. Y utilizamos los medios que estén a nuestro alcance para traer palabra de Dios al pueblo. Hoy yo, el hermano Irán Figueroa, con la ayuda de Dios y la ayuda de mi esposa, estaremos hablando de esta temática que se encuentra en el capítulo 11 de los Hechos. Le voy a leer el pensamiento central y vamos a hablar un poquito acerca de ese pensamiento central. El pensamiento central dice: la iglesia de Antioquía sirve de modelo respecto a la necesidad de un buen equipo de obreros para hacer la obra misionera y lograr resultados perdurables. Cuando hablamos de la iglesia de Antioquía y hablamos de lo que es la iglesia primitiva en sus comienzos, vemos que es la iglesia modelo que cada cristiano debe de enfocar, leer ese libro de los Hechos y mirar que es lo que busca de Dios. Nosotros como obreros, como cristianos, como predicadores de la palabra del Señor, es un modelo a seguir para que sea un evangelio productivo en todo lo que hagamos.
Yo le voy a pedir a la hermana Margarita que nos hable un poquito de ese pensamiento central, ya que se está hablando de modelo, se está hablando de necesidad, se está hablando de equipo, se está hablando de obrero y se está hablando de resultados perdurables. Bueno, yo creo que el maestro lo está explicando bastante bien. Para entenderlo un poco, para aquellos que posiblemente es la primera vez que están oyendo palabra de Dios o que es la primera vez en este trimestre. Okay, en el pensamiento central estamos hablando de la iglesia que sirve como un modelo, que es una presentación, es un plan, como un blueprint de cómo ellos van a trabajar para lograr la meta que ellos en ese tiempo tenían, que era común, que era el evangelio, que es el mismo meta que el pueblo de Dios tiene en este día. Y el título de este capítulo, de esta lección, es bien interesante y bien bonito porque habla de trabajar unidos. Y cuando nosotros pues estamos mirando lo que está sucediendo alrededor del mundo y lo que todavía falta de suceder, sabemos que es esencial, es importante, fundamental que nosotros trabajamos de la misma manera, o sea que trabajamos unidos para lograr el mismo propósito. En los capítulos antes de capítulo 11, sabemos que Jesús le mandó a los discípulos a ir a esperar el promesa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Eso es algo que se tiene que mencionar, porque cuando hablamos de trabajar en equipo, a trabajar juntos, algo que nos da la fuerza para hacerlo y nos da la habilidad de trabajar unidos, aunque somos personas con diferentes mentes, personalidades y carácter, es el Espíritu Santo, porque es importante, es esencial que el pueblo de Dios está dirigido por el Espíritu Santo para que el trabajo puede ser conforme a la voluntad de Dios. Amén. Sabemos que como pueblo de Dios, y como dice la temática de hoy, la colaboración de todos, y colaboración es la ayuda cuando todos nos envolvemos como cristianos. La unidad de espíritu es muy importante en estos días, ya que tenemos que buscar los medios, la forma, toda la forma que Dios provee para que nosotros podamos mantenernos en comunicación, mantenernos dándonos aliento, fuerza unos a otros, no perder la fe y siempre tratar de buscar a Dios en nuestros hogares, en oración, en lectura de la palabra, y tratar de tener una comunicación. Por eso tenemos los medios telefónicos, los medios de las redes sociales, y buscar todas las cosas que provee el Señor para que nosotros nos podamos mantener en unidad como pueblo de Dios. No es tiempo para aprovecharse y buscar otros medios para tratar de traer destrucción en la obra del Señor, sino buscar como pueblo y como iglesia de Dios y como organización a mantenernos unidos. Voy a leerle los objetivos de esta temática que vamos a estar hablando hoy. El primero es conocer la importancia de un equipo unido para hacer la obra misionera. Y cuando se habla de equipo, ¿verdad? Se habla de grupo, se habla de unidad para que la obra misionera tenga éxito. Sabemos que hay veces que tratamos de hacer en la vida secular cualquier cosa, ¿verdad? Y a veces pensamos que por nuestra propia fuerza o tenemos la habilidad para poder lograrlo solo, pero no hasta que nos sentimos que necesitamos ayuda de alguien y el trabajo se hace más fácil, el trabajo se nos facilita. Y soy un fiel creyente que el trabajo en grupo es un modelo de la iglesia primitiva fundada por el Señor Jesucristo. Desde sus comienzos hubo unión, hubo unidad de espíritu, hubo dirección del Espíritu Santo, y por eso es que más de 2000 años y nada ni nadie la ha podido detener. Eso es lo que el pueblo de Dios en estos días necesita, tomar ese ejemplo. Porque no solamente tenemos que estar unidos, sino tenemos que estar unidos con el mismo propósito, y ese propósito siempre tiene que ser cristocéntrico. La palabra obra, el concepto tiene varias diferentes aplicaciones según la forma que está siendo usada, pero significa algo que va a ser producido. El segundo objetivo es desarrollar una actitud de humildad y de buenas relaciones entre los colaboradores. Es muy importante, no es simplemente de trabajar en grupo, en que nosotros podamos tener buenas relaciones y nos podamos llevar los unos con los otros. Sabemos que la importancia de no tratar, todos somos iguales, todos tenemos las mismas motivos cuando estamos trabajando para la obra del Señor. Entonces debemos de trabajar en grupo y
mantener buenas relaciones, que es la importancia para que el trabajo de Dios sea un éxito. El tercero es considerar la conducta que se requiere para ser parte de un equipo misionero. Y cuando hablamos de conducta es la forma en la cual nosotros nos conduzcamos, en la forma en que nosotros nos presentemos y todas estas cosas. Requiere mucha importancia la conducta, la forma en que nosotros nos conllevemos los unos con los otros. Voy a dar lectura al versículo número 20, donde dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor. Sabemos que se había levantado la persecución. En el propósito de Dios llegaron estos cristianos a Antioquía. En el versículo 19 que leímos, vimos que ellos se limitaron a predicar solamente a los judíos. Pero ya en el versículo 20 vemos un cambio. Vemos que se levantan unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales entraron a Antioquía y predicaron también a los griegos anunciando el evangelio. Siempre hay alguien que se atreve a hacer la diferencia. Tenemos que echar a un lado los temores y dejarnos usar por Dios para el cumplimiento de su propósito. Es bien vital que el cumplimiento del propósito de Dios se lleve a cabo, no importa la circunstancia, lo que se levante. Estos hombres, me llama la atención en este versículo 20, que no tienen especificando el nombre. Pero la importancia no es el nombre de ellos, la importancia es que ellos hicieron lo que era necesario en ese momento de predicar la palabra a aquellos gentiles que también necesitaban palabra de Dios. Y cuando estamos hablando de la palabra modelo y estamos hablando de algo que es esencial, que aunque cada uno de ellos estaban experimentando una persecución posiblemente diferente o una experiencia diferente, lo que era fundamental, lo que era esencial, era lo que ellos estaban predicando, tenía que ser lo mismo, tenía que ser sobre el arrepentimiento y tenía que ser sobre Cristo, la confesión a Cristo. Y cuando estamos hablando de la palabra persecución, hoy en día podemos pensar que es una cosa bastante fácil, o sea, persecución que están hablando de mí. Pero la persecución que estos discípulos se enfrentaban no era simplemente alguien que se estaba levantando a hablar de otra persona o una puerta que se les cerró. Ellos estaban enfrentando persecución de muerte. Sabemos cómo murieron muchos de los discípulos y no fue algo fácil. Sin embargo, ellos tenían un modelo que era Jesús, que les mostró la importancia de entrar en oración en medio de la prueba, en medio de la lucha. Y ellos clamaban a Jesús para ayuda, clamaban a Dios para fortaleza, para llevar el evangelio. Y como estaba diciendo nuestro maestro de lo que está sucediendo en cuestión del virus, lo que el pueblo tiene que hacer, lo que nosotros como el pueblo de Dios tenemos que hacer es clamar a Dios, seguir llevando el mensaje al mundo. No podemos dejar de hablar de Dios, pero no pueden detener la palabra de Dios, no pueden detener el evangelio porque el reino de Dios se acerca. Podemos ver que esto es un despertar para cada cristiano. De la misma forma que esos varones de Chipre y de Cirene se levantaron donde había la necesidad de predicar la palabra, nosotros también lo hagamos. Vamos a ir ahora al versículo número 21, un versículo bien hermoso. Y aunque no es un versículo muy largo, tiene una gran enseñanza como pueblo de Dios y como iglesia que somos. Dice el número 21: después de todas estas cosas y estos hombres que se levantaron de la ciudad de Chipre y Cirene y empezaron a predicarle a los gentiles, a los griegos, dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Habla que gran número, estamos hablando de una gran cantidad de oidores que escucharon esa palabra del Señor, pudieron creer en ella y aceptarlo. Es que hay algo muy especial de parte de Dios cuando hacemos su voluntad exacto como Él nos lo pide. Nosotros los seres humanos hacemos las cosas a como mejor nos convenga en muchas ocasiones y a como más cómodo nos sentimos. A veces pensamos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero lo estamos haciendo no en realidad como Él nos lo pide. Lo hacemos en la forma que nos sentimos más cómodos
y pensamos que lo podemos lograr hacer mejor. Pero ¿sabe qué, hermano que me escucha? Las cosas no son a como pensemos que las podemos hacer mejor. Las cosas se hacen a como Dios las pide. A como Dios las pide hay victoria. Por eso aquí dice que la mano del Señor estaba con ellos, y eso es lo que promovía a que esa palabra llegara y a que se convirtieran al Señor. Nosotros leemos que la mano de Dios está con ellos y no su contra. Eso puede garantizar que aunque hay persecución, que aunque hay situaciones, hay victoria, porque Dios está con uno. Esto quiere decir que para obtener el respaldo de Dios necesitamos hacerlo a la forma de Dios. ¿Y cuál era la forma de Dios? ¿Qué fue lo que Jesucristo le pidió? Muy claro lo dice en Mateo 28, 19. Jesús, hablándole a los 11 discípulos, les dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando la mano de Dios está con nosotros, grandes cosas pasan. Se convierten los que escuchan la palabra, grandes proezas y milagros suceden. Y esto es lo que vimos aquí en este versículo 21, que el respaldo de Dios estaba al 100% con ellos. Gran número se estaban convirtiendo al Señor. Y eso es lo lindo como pueblo de Dios. Hacer el trabajo del Señor y dejar en las manos del Señor que sea el que se glorifique a la forma como Él quiera. Nosotros debemos simplemente hacer las cosas como Él nos los pide. Estoy leyendo el versículo número 22, porque esta lección habla de colaboración. Cuando hay colaboración, no hay egoísmo. Amén. Cuando se habla de colaboración, hay unión. Y todos debemos de mirar cuando las cosas las hacemos para el Señor, mirar no por el bienestar ni por los beneficios que podamos conseguir de lo que hagamos, sino mirar por el beneficio de la obra del Señor. Que haya crecimiento en la obra del Señor, eso es lo que Dios pide. Una cosa que pues yo he notado en los trabajos secular es que una compañía siempre tiene visión, propósito y metas. Y aunque nosotros no somos una compañía, nosotros también tenemos que recordar que también tenemos una visión, una meta y un propósito. Y lo que a veces sucede es cuando nosotros a veces lo que sucede es cuando perdemos enfoque en la visión y el propósito por la cual nosotros todavía estamos en la tierra, está la posibilidad que trabajamos independientes, que trabajamos divididos y no podemos lograr lo que podemos lograr cuando trabajamos como solamente un equipo, como el pueblo de Dios, como la novia que está esperando el novio. Bueno, en este versículo número 22 dice: llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fue hasta Antioquía. Ya vemos que el evangelio se está promoviendo, se está predicando, se levantaron hombres con valor para predicar la palabra. Ya la palabra está llegando a los gentiles y griegos y de todas partes, de todos los sitios que estaban viviendo en esa zona, se estaban convirtiendo al evangelio de Jesucristo. Vemos de la forma tan linda en que Dios obra, y cada vez que se levanta un líder, tiene un líder nuevo que va a seguir reforzando para la obra del Señor. Sabemos que en este versículo se habla que llegó la noticia a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. La iglesia primitiva comenzó en Jerusalén y desde su principio fue una iglesia organizada. Eso es bien lindo, esa palabra organizada, la palabra organización. Dios es un Dios de orden. Y desde el principio de la creación, Dios puso responsabilidad en las manos del hombre. Y hay algo que yo respaldo mucho, y es que seamos supervisados, ayuda a que no se levanten pensamientos autoritarios en el hombre. Hay quienes no creen en organizaciones, pero yo pienso que podemos trabajar cuando tenemos a alguien que nos pueda supervisar y saber nosotros que estamos trabajando para Dios, pero Dios tiene en cada trabajo que tiene a alguien que nos va a estar ayudando, nos va a estar dando aliento, nos va a supervisar. Y esta es de la forma que desde el principio la iglesia de Jesucristo trabajó. Y eso fue lo que trajo un beneficio tan grande. Y por eso es que las almas se convertían.
En esta segunda parte del versículo número 22, vamos a ver el nombre de un personaje. Fue a quienes los apóstoles en Jerusalén enviaron para ir a supervisar y ayudar a estos nuevos cristianos que se habían convertido al evangelio. Este hombre se llamaba Bernabé. Su nombre de pila era José, un levita natural de Chipre, y tenía una característica muy importante en él como persona. La primera era que era un hombre humilde. La segunda era un hombre dadivoso. En uno de los versículos en los Hechos, en uno de los capítulos, habla que él tenía una propiedad, la vendió y entregó todo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles para lo que ellos necesitaran. Y las dos más importantes, era un hombre responsable y con compromiso. Y sabemos que en estos días esas dos palabras, la palabra responsabilidad y compromiso, están en peligro de extinción. Hay muchos animales que están en peligro de extinción. Uno de ellos es el oso polar, que está en peligro de extinción. Y esa palabra responsabilidad y compromiso van juntas. Porque una persona puede ser responsable y cuando se le pone algo a cargo, responsablemente lo hace. Pero no siempre una persona responsable se quiere comprometer. Y este era un hombre con responsabilidad y con compromiso. En la elección de Bernabé para que fuese a supervisar, alentar y fortalecer la fe de aquellos nuevos creyentes, nos enseña que a nuestros líderes tengan mucho cuidado a quienes se eligen para los ministerios de tanta responsabilidad. Podemos ver que en Bernabé había unas cosas bien lindas que ya en el versículo número 24 vamos a estar hablando de ella, pero tenía cosas bien hermosas que los apóstoles pudieron ver en él y por eso pusieron esa responsabilidad en las manos de él. Vamos ahora al versículo número 23, vamos a leerlo. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. En este versículo vemos tres ejemplos a seguir a quienes de corazón aman la obra del Señor. Bernabé no llegó a Antioquía de vacaciones. Él fue a hacer el trabajo que Dios le había encomendado y había puesto en sus manos. Dice el versículo que cuando llegó vio la gracia de Dios. Esto significa aquí en este versículo que el favor y la bondad de Dios, que sin estos gentiles haberla merecido, fue ofrecida salvación a cada uno de ellos por parte del Señor. Esto quiere decir que Bernabé tuvo la sensibilidad para rápidamente comprender que el éxito manifestado en aquella ciudad se debía a que la gracia o el favor de Dios estaba con ellos. Qué lindo, ¿verdad? Pero no simplemente queda así. Después que él vio la gracia de Dios, dice que se regocijó. Regocijarse es alegrarse. Es un gozo que nace en el corazón. Hay quienes pueden ver esto como una oportunidad para beneficio propio y lleguen pensamientos de egoísmo a la mente de ellos. Pero a Bernabé le produjo regocijo, gozo, le produjo felicidad. Ese regocijo provocó algo en Esteban. Y vemos en el versículo que dice, después de haberse regocijado, dice, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. De corazón, a que permaneciesen fieles al Señor. Quiere decir que estos nuevos convertidos estaban necesitados de ser doctrinados, enseñados a cómo perseverar en el Señor. El versículo 4 nos recuerda a nosotros del modelo de cuando nosotros estamos llevando el mensaje, porque no es simplemente llevar la palabra de Dios, pero hay una forma de serlo, hay una manera de serlo para que las personas puedan ver a Cristo cuando nosotros predicamos, y ese modelo es bien importante que nosotros lo seguimos en todo tiempo, mostrar al mundo el amor de Dios, mostrar al mundo la necesidad de arrepentimiento y mostrar al mundo que Cristo viene ya. Vamos a ir al versículo número 24, donde dice, da unas cualidades bien lindas acerca de Bernabé. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor.
Sabemos en versículos anteriores que cuando estos hombres de Cirene y de Chipre comenzaron, esos varones de esas ciudades, comenzaron a predicarle a los griegos, un gran número de oyentes se convirtieron al Señor. Eso fue lo que hizo en donde llegó oído de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a supervisar y ayudar y a darle enseñanza, doctrinarlo y todas estas cosas. Pero ahora cuando Bernabé comienza a traer exhortación, pasa algo bien lindo, en que vuelve otra vez y más cristianos, más personas se convierten al evangelio del Señor. Eso dice, en este versículo nos habla del testimonio del carácter de Bernabé. Él centralizó su exhortación en presentarles a Cristo. En estos tiempos hay quienes han cambiado el mensaje de Cristo por el mensaje del yo. Queremos que las almas se conviertan a Cristo y no a nosotros. El siervo de Dios tiene que tener una mentalidad conforme a lo que Dios quiere y utilizar los recursos que se presenten al pro del crecimiento del evangelio del Señor. En la otra parte de este estudio hemos hablado de la amplia visión que tenía Bernabé a ver el crecimiento de la obra. Dice, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y vamos a cerrar con el versículo 24, pero en la próxima vamos a entrar en el versículo 25, donde Dios le manda a Bernabé a incorporar la ayuda de Saulo. Gracias a todos los hermanos y Dios pronto le bendiga. estaremos nuevos con ustedes. Dios me los bendiga. Amén.